Si comencemos la oración, bueno, aquí estoy leyendo en el chat que Chela, bueno, ayer estuvo mal de la atención y con eso de los diabetes, que ella es diabética también. Entonces ahorita pues, vamos a orar por ella porque justo con esto del positivo y su diabetes y su problema de tensión, bueno, tenemos que estar muy vigilantes. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. Déjeme activarle activarle al predicador de hoy. Véngase, véngase. Muy buenos días a todos. Estoy muy emocionado por tener la oportunidad de predicarles la palabra de Dios el día de hoy. Espero que sea una mañana edificadora, una mañana motivante para todos nosotros y que podamos salir aquí contentos por las enseñanzas que Jesús nos da por medio de su palabra. Y pues bueno, hoy continuando con el Sermón del Monte corresponde hablar sobre Jesús y la sal de la tierra. En el versículo 13, Mateo capítulo 5. Y antes de leer este versículo, quiero recordarles el hecho de que Jesús en el Sermón del Monte le está hablando a sus discípulos, ¿ok? Jesús en el Sermón del Monte le está hablando no a simples seguidores que buscan un beneficio físico o material de él, le está hablando no a personas que por casualidad se encontraban en aquel lugar donde Jesús estaba, sino que en lugar de eso le está hablando a verdaderos discípulos. Las cosas que hemos estudiado, que estudiaremos el día de hoy, que seguiremos estudiando en los próximos días son cosas que Jesús dijo no a cualquier persona del Israel del primer siglo, sino a aquellos hombres y aquellas mujeres que habiendo sacrificado su día entero por subir a la montaña a escuchar al maestro hablar, estaban siendo transformados por las enseñanzas de Jesús a la imagen de él mismo, a la imagen de Cristo. Y comienzo diciendo esto el día de hoy, ya que quiero que tú entiendas que el objetivo principal del Sermón del Monte, el objetivo principal de estas palabras que Jesús dijo, es transformar nuestras vidas hasta tal punto que podamos ser una imagen de Él mismo, podamos ser la imagen de Jesucristo. Y ahora sí, habiendo dicho esto, me gustaría que leyésemos el versículo que corresponde en el día de hoy. Mateo 5:13 dice: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por la gente. El Sermón del Monte, lo que para algunos es considerado como las palabras más hermosas y a su vez más impactantes que Jesús haya podido decir a lo largo de su ministerio, está lleno de alusiones del Maestro a lo que son sus discípulos en su vida actual. Porque Jesús en el Sermón del Monte no se le acercó a sus discípulos y les dijo: hey, miren, yo soy el Cristo, huepa pendiente, que yo soy la sal de la tierra, o yo soy la luz del mundo, yo soy bienaventurado porque tengo todas estas características que ustedes no tienen. No, Jesús en el Sermón del Monte, en lugar de poner el enfoque hacia sí mismo, lo que está haciendo es ponérselo a sus discípulos. Jesús sabía y era siempre consciente del hecho de que Él era el Cristo. Jesús estaba consciente y tenía siempre en mente de que Él era la luz del mundo. O en este caso específico, Jesús estaba consciente y tenía siempre en mente de que Él era la sal de la tierra. Mas no obstante a eso, lo que está haciendo aquí es recordarle a sus discípulos la identidad que todo hijo de Dios tiene en su vida actual. Jesús en el Sermón del Monte les está recordando a sus discípulos la identidad que en algún momento de su vida llegaron a olvidar. Por eso el Sermón del Monte es maravilloso, ya que el enfoque contrario a como muchos esperarían no está en Jesús como nuestro Salvador o como nuestro Redentor. El enfoque contrario a como los israelitas esperaban no está en Jesús como el Mesías prometido que iba a venir a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual se encontraban por parte del Imperio Romano, sino que en lugar de eso el enfoque está en aquellos que son verdaderos discípulos, el enfoque está en aquellos que son verdaderos hijos de Dios, el enfoque está en aquellas que son verdaderas hijas de Dios. Por eso el Sermón del Monte es maravilloso y en lo particular por eso a mí me encanta, ya que yo sé aquí que el enfoque está en mí, yo sé aquí en el Sermón del Monte que el enfoque está en ti. Ahora, con respecto ya al versículo de hoy, me gusta mucho cómo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 13 nos describe a nosotros. Me encanta cómo Jesús en una sola frase nos describe cómo nosotros, siendo hijos de Dios, cómo nosotros, siendo verdaderamente sus discípulos, somos la sal de la tierra. Y esto es muy importante enfatizar, es sumamente importante enfatizar el hecho de que Jesús en el Sermón del Monte no nos está diciendo cómo nosotros, siendo sus discípulos, debemos ser la sal de la tierra. Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 13 no nos está diciendo vosotros debéis ser o vosotros tenéis que ser
la sal de la tierra. En Mateo 5:13 Jesús no nos sugiere qué es lo que debemos ser, no nos sugiere cómo debemos ser, sino que en lugar de eso nos está diciendo lo que ya somos en la actualidad. Jesús aquí en el Sermón del Monte nos está enseñando, nos está diciendo que si somos verdaderamente hijos de Dios, que si somos verdaderamente sus discípulos, que si estamos dispuestos a subir la montaña, a escucharlo, a él hablar, somos por ende nuestra vida actual la sal de esta tierra. Y ahora, la cuestión con respecto a esto es, ¿eres tú un verdadero discípulo del Señor? ¿Eres tú un verdadero, una verdadera hija, hijo de Dios? ¿Estás tú dispuesto a sacrificar tu día entero por subir a la montaña a escuchar al Maestro hablar? Espero que tu respuesta a estas preguntas sea que sí. Es necesario que esto sea comprendido y entendido por nosotros, los discípulos de Cristo. Es necesario entender y comprender que nosotros no tenemos que ser la sal de la tierra, porque simplemente ya lo somos. Ahora, algunos se están preguntando, bueno, ¿y qué significa ser la sal de la tierra? ¿Qué significado tiene el hecho de que Jesús me diga que yo soy la sal de esta tierra? Y para responder esta pregunta, hablaré muy resumidamente de algunos ejemplos de los significados físicos que la sal tenía para el pueblo judío y cómo estos significados de igual modo tienen un significado espiritual para todos nosotros. Y bueno, para los judíos, inclusive antes del nacimiento de Jesús, la sal era de gran importancia, hasta tal punto que esta era usada como una forma de pago a los jornaleros, trabajadores y soldados de aquel entonces, debido a los diferentes usos que esta en la vida cotidiana del judío podía tener. Sabemos, por ejemplo, que en la cultura judía, así como en cualquier otra parte del mundo en el tiempo de Jesús, la sal era usada por las personas principalmente para preservar alimentos, tales como la carne o el pescado, de la corrupción y descomposición que estos tarde o temprano iban a sufrir. Los pescadores, por ejemplo, luego de grandes y de largas jornadas de trabajo en alta mar, al no tener refrigeradores, al no tener congeladores, al no tener electrodomésticos tales como los que nosotros tenemos en la actualidad, ellos usaban la sal, usaban las propiedades que este elemento tenía para preservar los pescados, impidiendo o ralentizando que estos se echaran a perder antes de que ellos llegasen a los puertos, para así poder venderlos luego en los mercados para su sustento diario. La sal, en el contexto judío, frenaba los alimentos, frenaba la descomposición y la putrefacción de los alimentos del pueblo de nuestro Señor. De igual modo, Jesús, al decirnos que somos la sal de la tierra, nos está mostrando cómo Él quiere que nosotros, al igual que la sal, seamos quienes conservemos, seamos quienes preservemos la maldad, el pecado que está pudriendo, que está destruyendo al mundo en la actualidad, hasta el día en que Él venga y restaure todas las cosas que en el mundo hay. Jesús, al igual como el pescador con la sal, quiere usarte a ti, quiere usarme a mí, para preservar al mundo de la maldad y el pecado que lo está destrozando, impidiendo o ralentizando que éste se eche a perder antes de que Él llegue a restituir todo lo que en Él hay. Ahora, la sal para el pueblo judío no solamente tenía propiedades conservantes, no solamente tenía propiedades preservativas, sino en cierto sentido también tenía propiedades curativas. Los judíos en el tiempo de Jesús, al no tener medicamentos, al no tener pastillas, tales como las que nosotros utilizamos en la actualidad, tenían la famosa costumbre de que cuando había enfermos entre el pueblo, mezclaban la sal con la miel para luego frotarlas en sus heridas o en su piel, para así sanar las enfermedades físicas que estos podían tener. De igual modo, Jesús, al decirnos que somos la sal de la tierra, nos está mostrando cómo Él quiere que nosotros, al igual que la sal con la miel, seamos partícipes junto a Él en la sanación de las heridas y enfermedades espirituales que el mundo pueda tener. La sal también, tanto en el contexto judío como en otras culturas, realza el sabor de las cosas, ¿verdad? Porque qué feo es comer sin sal. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta comer sin sal, porque la sal realza el sabor de la comida, quitándola así la insipidez que ésta pueda tener. De igual modo, Jesús, al decirnos que somos la sal de la tierra, nos está enseñando cómo Él quiere que nosotros, al igual que la sal con la comida, impregnemos por nuestro hablar, impregnemos por nuestro actuar, impregnemos por nuestro vivir el sabor de su palabra en el mundo,
quitándola así la insipidez que la tierra pueda tener. Y ya en último lugar, de los ejemplos más grandes o más relevantes de la sal en el contexto judío del Israel del primer siglo, la sal para el pueblo judío también simbolizaba la conservación del pacto que Dios, por medio de la promesa de Abraham, había hecho con el pueblo de Israel. De igual modo, Jesús, al decirnos que somos la sal de la tierra, nos está mostrando cómo nosotros, al igual que la sal, somos símbolo de la conservación del pacto que Dios, por medio de su Hijo Jesús, hizo con el mundo entero, el cual se trata del perdón de nuestros pecados por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Con estos pequeños ejemplos, que sí son muy cortitos, son pequeños, pero siendo muy resumidos, con estos pequeños ejemplos nosotros podemos ver la gran importancia de los usos, de las propiedades, de las características que la sal tenía para el pueblo judío en el tiempo de Jesús. Con ejemplos como estos, nosotros podemos ver en realidad la magnitud de lo que Jesús nos está diciendo. Podemos ver cómo el Maestro se nos acerca a nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Yo te puedo usar. Contigo voy a cambiar el mundo. Tú tienes múltiples usos y eres sumamente valioso para el reino de Dios, ya que tú eres la sal de la tierra. Somos la sal. Nunca debemos olvidar esto. Más sin embargo, yo puedo decir que nunca debemos olvidar esto, pero la realidad es que se nos puede olvidar que somos la sal de la tierra. Y puede suceder lo que Jesús está diciendo en el resto del versículo 13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por la gente. Y para entender un poco más esta alusión que está haciendo Jesús, es importante que hable un poquito nada más con respecto a la cultura judía, y es que los judíos en el tiempo de Jesús, cuando la sal perdía su utilidad en el hogar del judío promedio, en la Palestina o en el Israel del primer siglo, lo que se hacía comúnmente era que el cabeza del hogar la echaba fuera de este, para que así las personas de la calle la pudiesen pisotear, porque si la sal perdía sus propiedades conservantes, si la sal perdía sus propiedades curativas, si la sal perdía su esencia misma, entonces, ¿para qué serviría? De igual modo, si el cristiano pierde sus propiedades conservantes, si el cristiano pierde sus propiedades curativas, si el cristiano pierde su esencia misma, entonces, ¿para qué serviría? No serviría más para nada, sino para ser echado, echada fuera y pisoteado por las demás personas. Nuevamente, el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por la gente. Es importante decir, a pesar de que pueda sonar como una amenaza, que cuando el cristiano, cuando el verdadero discípulo de Cristo pierde su utilidad en el reino de Dios, lo que va a suceder es que va a ser echado por el Señor fuera de este, para recibir así el castigo, para recibir así la humillación de aquellos que fuera de él están. Por esto, hermanos, hermanas, no debemos dejar que nada ni nadie nos quite o nos haga olvidar la identidad que Dios nos dio como la sal de la tierra. Porque si sucede esto, si sucede que perdemos nuestra identidad, que perdemos nuestra utilidad en el reino de Dios, lo que va a pasar es que vamos a ser echados fuera de este para nuestro propio castigo y nuestra propia humillación. Por eso mi exhortación para el día de hoy, para ustedes, hermanos o hermanas, se trata sobre esto. Se trata en el hecho de que tú no puedes permitir que nada ni nadie te diga o te haga entender que tú no sirves para el reino de Dios o que tú no tienes valor alguno en él, porque la realidad es que tú vales mucho en el reino del Señor. Tú eres tan precioso, tú eres tan preciosa como lo era la sal para el pueblo de nuestro Señor. Y tú eres precioso, preciosa, debido a que Cristo quiere usarte a ti para conservar, para curar, para sazonar al mundo corrupto que lamentablemente tenemos en la actualidad. Cristo quiere usarte a ti, quiere usar tus dones, quiere usar los múltiples usos que tú tienes para darle al mundo la salvación, para darle al mundo la redención que tanta falta le hace en nuestra vida actual. Y Cristo específicamente quiere usarte a ti, ya que tú eres la sal de la tierra. No olvides esto.
No olvides que el enfoque está en ti, que Cristo te aprecia, que Cristo te ama, que Cristo quiere usarte ya que tú eres la sal. Oremos, hermanos. Querido Padre, te damos las gracias porque por medio de tu palabra tú nos recuerdas, Señor, el gran valor que nosotros tenemos. Muchísimas gracias, Padre bendito, porque tú nos usas para tu reino, tú nos usas para predicar tu palabra, Señor. Tú nos usas y siendo un gran privilegio para nosotros, Señor, expandir el evangelio para todo el mundo, Señor. Predicar las buenas noticias a todas las personas, Señor. Predicar sobre la salvación, predicar sobre la redención, que por medio del sacrificio de Jesucristo tú nos has dejado, Señor, tú nos has dado y tú le quieres dar a las demás personas. Gracias, Padre, por Jesucristo, porque nos enseñó el gran valor que nosotros tenemos en tu reino. Gracias porque nosotros somos la sal de esta tierra, Señor. Úsanos, Padre, para conservar, úsanos, Padre, para curar, úsanos, Padre, para sazonar el mundo corrupto que lamentablemente tenemos en la actualidad. Te rogamos por todos los enfermos, Padre, en especial por el señor Polo. Lo extrañamos mucho en la casa, Señor, lo extrañamos mucho en su hogar. Te rogamos para que él pronto vuelva, Señor, pronto pueda estar 100% recuperado, Señor, y lo podamos volver a tener aquí en Peribeca. Te rogamos por la señora Cristina, por la señora Chela, por todo su hogar, para que le des protección, Señor, y seas con ellos en todo momento. Te ruego también por mi Tiana, para que tú la ayudes en su enfermedad, para que tú la restaures, Señor, con su problema de los riñones y pueda estar bien. Gracias te damos por todo. Te rogamos tu bendición en Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén. Amén.